Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, basta. Como saben todos, esta clase queda grabada para YouTube. Vamos a ir preparando ya la intro de este día martes, que vamos a dar cadena de custodia en la escena del crimen. ¿Ya concluiste la serie de fotos? Así es, comandante. Procede de favor a asegurar el arma. Ok. Listo. Vamos a proceder a guardar los indicios en la cajuela de la patrulla. Ok. Por favor. La cadena de custodia es el procedimiento de control que se aplica al indicio o evidencia material, ya sea vestigio, huella, medio de comisión o objeto material del delito, o producto relacionado con este, desde su localización por parte de una autoridad, principalmente la policía o el Ministerio Público, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, según se trate dentro de la etapa de investigación o en la etapa de procesamiento penal. Su principal finalidad es que dicho material no se altere, modifique, destruya o desaparezca. En otras palabras, es un instrumento que trata de dar certeza a la evidencia recolectada, con la intención de garantizar que el objeto mismo que se recolectó es el mismo que está utilizándose como medio de prueba en la etapa que se presente. Es decir, que en el transcurso del tiempo no fue cambiado o alterado con la finalidad de beneficiar o perjudicar a alguna de las partes en el proceso. No debemos olvidar que, como todo en el proceso acusatorio, esta evidencia puede ser controvertida, es decir, sometida a un análisis de examen y contraexamen por parte de la defensa, quien está en todo su derecho de dudar de la legitimidad de la cadena de custodia, así como lo está la policía, los peritos y el Ministerio Público, de afirmar que dicho instrumento fue seguido tal y como lo marcan los protocolos, además de conservar adecuadamente la evidencia. Bien, esta es la intro del día de la fecha. Ahí vimos un pantallazo de lo que es cadena de custodia en la escena del crimen. Ahora un instante. Bien. Todos pueden ver la plantilla. Bien, ahí vemos parte criminalística. Escena de los hechos se clasifica en observación, fijación, rastreo, señalización y reconocimiento. Dos tipos de escena: abierta, no hay una delimitación; cerrada,
tiene delimitación de mercados. Fases: protección del uso del sitio de suceso. Guardan que alguien más quiere entrar. Bien, vamos a la clase va a estar interesante, bastante completa. Protección del uso del sitio: poner una cinta protectora preservando el área de la escena de los hechos. Fase 2: observación de la escena: no tocar, cambiar o alterar posición hasta que sea identificado, medido y fotografiado. Fase 3: fijación: con narración de la escena de los hechos, con fotografía, videograbación, con señalética, con planificación. Rastreo de evidencias. Fase 4: método de punto a otro, espiral, circular o en onda, con franjas o cuadrantes, zonas o sectores, rueda piramidal. Fase 5: reconocimiento: de reproducirse lesiones corporales o muerte, hacer examen externo, primero vestimentas, orificio de proyectiles, huellas de mordida, etc. Fase 6: síntesis, primera hipótesis. Con integración médico-legal del daño producido, se elabora la primera versión realmente ocurrida. Fase 7: colecta y embalaje de evidencias. Para documentar la investigación y para reconstruir los hechos, huellógrafos reconocen huellas dactilares, también la parte balística, y pasa a la fase 8. Escena de cadena de custodia. Cadena de custodia: mecanismo que garantiza la autenticidad de los elementos probatorios recolectados y examinados. Esto significa que las pruebas correspondan al caso investigado sin que se dé lugar a confusión, adulteración ni sustracción alguna. Por lo tanto, todo funcionario que participe en el proceso de la cadena de custodia debe velar por la seguridad, integridad y preservación de dichos elementos. También tenemos la cadena de custodia digital, la cadena de custodia digital, y por qué es importante. La cadena de custodia se inicia desde el momento mismo que se recolectan los elementos de prueba en la escena de los hechos bajo la dirección del fiscal en turno. Por ejemplo, la diligencia de inspección de cadáveres, en algunos lugares se lo llama de esa manera, en otros trabajan lo que son los peritos. Inspección judicial de la escena y finaliza con la intervención misma del fiscal o del juez de garantías. En este caso, acá en Chaco, por ejemplo, tenemos el juez de garantía. El fiscal informa al juez de garantía. Se informa estamos hablando sobre un homicidio, previamente al fiscal, el policía que llega al lugar, observa, preserva el lugar de los hechos e informa a la superioridad, y el superior que baja, jefe de turno, comisario inspector de turno, y entre otros superiores, informan, o el oficial del servicio que esté en el lugar, informa al fiscal de turno, donde el fiscal baja al lugar, haciéndose cargo, solicitando la presencia de los peritos. Ellos realizan todo lo que era tarea investigativa. Vamos a seguir viendo. Esto es a modo de comentario. Entonces, en ese proceso, el fiscal informa al juzgado de garantías. En el caso de Chaco, en nuestra provincia, juzgado de instrucción, en parte del país. Cadena de custodia digital. La cadena de custodia digital es el procedimiento que permite de manera inequívoca conocer la identidad, integridad y autenticidad de los vestigios o indicios digitales relacionados en un acto delictivo, por ejemplo, desde que son encontrados hasta que se soportan el proceso judicial como pruebas. Hay veces que se toman las cámaras de seguridad de los negocios y domicilios cercanos al lugar de los hechos, se incautan, proceden al secuestro del material fílmico,
Eso es lo que me ha tocado trabajar, no solo en lo que es homicidio, trabajar en el departamento de investigaciones complejas, la división cibercrimen, hoy día departamento de cibercrimen. Cuando bajamos al lugar, un robo, un robo de una joyería, lo primero que hicimos es buscar todo de 2 cuadras y de la manzana alrededor los materiales fílmicos, buscamos las cámaras, después solicitamos a los vecinos y comerciantes el material fílmico. Se procedió al secuestro, se carga en un pendrive, se extrae, se carga en un pendrive, y ese pendrive es introducido en un sobre de color marrón, el cual es cerrado, sellado, lacrado y firmado por los funcionarios policiales intervinientes que están especializados en el área correspondiente a el departamento de cibercrimen acá en Chaco. Bien, establecer controles de perenización, la ruta seguida por las muestras, documentos y oficios, las personas responsables que están en la cadena de custodia, los procedimientos de transferencia y cambio de custodia, los tiempos de permanencia y los sistemas de seguridad en cada labor, los lugares de permanencia de la evidencia física. Ahí podemos observar, en un caso de un homicidio, una imagen, que es la escena del crimen, es la fuente de información del perito y la pesquisa. Consecuentemente, en el lugar donde se ha producido un hecho delictuoso o presumiblemente delictuoso, que amerita una adecuada investigación teniéndose en cuenta principios fundamentales de la criminalística. El objetivo del estudio de la criminalística es el indicio entendido en un aspecto amplio, teniendo en cuenta que en el sitio del delito pueden hallar objetos o datos de diferente naturaleza que tengan relación con el hecho criminal o sean de interés para la ciencia forense. El objetivo fundamental de la criminalística es el indicio de ello, es un sofismo. Si ello sería así, tal vez lo llamaremos indiciología, no sería criminalística. Por lo tanto, el objetivo primordial de la criminalística no es el indicio, es la configuración del hecho, y para configurar el hecho necesitamos indicios y también necesitamos un individuo que configure esos indicios, que los interprete, que los dé un valor epistemológico, en otras palabras, sujeto-objeto en el sujeto. En resumen, es fáctica ciencia, pero también es lo formal, porque a partir de las reglas de la diferencia podemos establecer una promoción lógica. Por ejemplo, si tiene que interpretar esos hechos luego de ser conjeturados. Concepto de la escena del crimen. En relación al concepto de escena del crimen, hay una variedad de nociones o conceptos, así como el término escena del delito fue acuñado en el siglo XIX, teniendo como premisa la presencia física del juez en su momento, quien realizaba la inspección ocular del sitio en la cual posiblemente se había cometido un delito. Hans Gross utilizó este término en 1862 en su libro Manual del Juez de Instrucción como Sistema de Criminalística, cuando al referirse a las funciones que ejercía el juez en la diligencia de inspección ocular. La escena del crimen tiene una importancia esencial, pues viene a ser el insumo principal del acervo probatorio. Por ello, lo importante es la correcta administración de los indicios, datos u objetos que yacen en ella. ¿Qué debe hacer la policía en la escena del crimen? 1. Protocolo de protección e investigación de la escena del crimen. 2. Conocimiento del hecho delictivo. 3. Comunicación al fiscal, protección de la escena. Y 5. Llegada de los peritos. Nos plantamos un instante. Como nos informan sobre un hecho delictivo o homicidio, ¿qué tenemos que hacer cuando bajamos al lugar como funcionarios públicos encargados de cumplir la ley?
activamos el protocolo en la escena del crimen, que ya le estaré pasando el protocolo a nivel nacional de nuestro país en el grupo de WhatsApp. Nos entrevistamos con algún vecino, alguien que llamó al lugar, para más o menos saber sobre qué pasó en los hechos, en el hecho delictivo. Comunicar a los superiores, en el caso si está el oficial de servicio, o si tenemos comunicación directamente con el fiscal, nos comunicamos e informamos al fiscal sobre la información que recolectamos, que vendría a ser como un primer respondiente. ¿Se acuerdan que hicimos la clase de primer respondiente de emergencias? El primer respondiente en situación de crisis, con toma de rehenes. Es lo mismo, recabar la información necesaria que podamos conseguir e informar al fiscal en turno, proteger la escena, si es necesario, si tenemos cinta de peligro, cinta de seguridad, colocamos en el lugar y esperamos la llegada de los peritos, quienes van a intervenir. Bien, seguimos. ¿Qué es la escena del crimen? Es un lugar donde se lleva a cabo alguna parte de la actividad criminal del delincuente o la interacción entre el delincuente y la víctima, pero no la mayor parte. Puede haber diferentes escenas secundarias asociadas a un mismo delito. Objetivo de la escena del crimen. La escena del crimen es la fuente de información del perito y pesquisa, consecuentemente en el lugar donde se ha producido un hecho delictuoso o presumiblemente delictuoso, que amerita una adecuada investigación teniéndose en cuenta los principios fundamentales de la criminalística como el de intercambio. La escena del crimen, del delito, es la más valiosa para recoger indicios, huellas, manchas y demás objetos, con la finalidad de determinar quién es el autor del delito. La primera autoridad que llegue al lugar de los hechos tendrá que limitarse a aislar la escena del crimen de los curiosos. ¿Cómo se protege la escena del crimen? Es fundamental que adopten las medidas de protección que impidan las alteraciones que interesa o casualmente puedan ser producidos por personas concurrentes al lugar de los hechos. Lo usual es poner una cinta protectora, preservando el área de la escena de los hechos de color llamativo, usualmente color amarillo, con el mensaje de escena de los hechos, o simplemente no pasar, o en el caso que tenemos siempre en el móvil policial, la cinta de peligro, la famosa cinta de peligro roja y blanca que dice peligro. También podemos colocar esa como medida de seguridad para delimitar el lugar y preservar todo lo que más podemos. Generalmente esta función la realizan los policías que llegan a la primera instancia. Justamente hablaba del primer respondiente. Como primer respondiente tenemos el deber de preservar el lugar de los hechos. La policía que llega a la primera instancia. Su labor es impedir el ingreso de personas a pie o en vehículos cuya huella pueden crear indicios falsos. Ahora un instante. Nina, basta, vaya. Bien, continuamos, perdón. Su labor es impedir el ingreso de personas de a pie o en vehículos cuya huella puedan crear indicios falsos o al superponerse a las ya existentes. 1. Llegar con rapidez a la escena de los hechos. 2. Conservar en forma primitiva u original la escena de los hechos. 3. No mover ni tocar nada, ni permitirlo hasta que no haya sido fijado fotográficamente la escena. 4. Seleccionar las áreas por donde se va a caminar sin alterar la escena. 5. Mantener la protección sin interrupción hasta que se proceda al levantamiento del cadáver, en el caso de un homicidio, y la colecta de evidencias. También no solo será el crimen, podemos utilizar esta metodología. También podemos utilizar en el robo, como les había comentado, era el robo de una joyería,
habían ingresado por los techos, hicieron un boquete y robaron una gran cantidad de sumas de dinero en joyas. Cifra muy alta. Entonces se tenía que preservar la escena del lugar, la escena de los hechos. Perspectiva de la realidad en la escena del crimen. Que la información que se contiene en la escena del crimen es relevante para garantizar la investigación de un delito con consecuencia de muerte, por lo que es necesario que las autoridades policiales, al ser la primera institución que acude al lugar de los hechos, se encuentre capacitada y cumpla con los protocolos para preservar los elementos materiales y otros que, que presentar fuente de información que permita a los representantes del Ministerio Público Fiscal cumplir con su función de investigación, tal que se pueda cumplir para esclarecer el delito investigado, en cumplimiento del debido proceso. Bien, ahora vamos a ver un video. Ahora un instante. Procedimientos del policía como Bien. procedimientos del policía como primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Preservación del lugar de los hechos. El primer paso en la preservación del lugar de los hechos es analizar si aún existe peligro latente para la víctima, para otras personas o para ti como policía. En caso de detectar riesgos, debes solicitar apoyo especializado como refuerzos, bomberos, protección civil o paramédicos, proporcionando los datos de tu ubicación y los motivos. Si existen condiciones favorables para tu intervención, mantén la alerta y evita tocar, oler o probar objetos que consideres puedan representar riesgos para la salud. De las autoridades involucradas en una investigación, tú eres muy importante y el principal responsable para que ésta sea exitosa. Todo depende de tu capacidad de observación y de las acciones iniciales que tomes por ser el primer contacto con la escena del crimen y sus indicios. Por eso es tan importante tu proceder riguroso y la exigente preservación del lugar de los hechos. Para el desarrollo de las investigaciones, se contemplan dos escenarios en los que se cometen los crímenes. El primero, en un lugar abierto. El primer paso de manera inmediata para la preservación del lugar de los hechos en un lugar abierto. Hay que rastrear evidencias principales para determinar los límites de la zona crítica y neutralizarla mediante la implementación de un acordonamiento. Así proteges y preservas los indicios. Aproxímate a la zona crítica para llevar a cabo tu inspección inicial por el lugar que consideres adecuado para no alterar los indicios y aléjate por el mismo camino. Una vez identificada la zona crítica, acordona con una cinta limitante, de preferencia roja, el área donde se encuentre la evidencia principal. Como segunda área de acordonamiento, con una cinta amarilla a una distancia adecuada para que solamente la autoridad tenga acceso en ese sitio y realicen sus actividades. Y hasta una tercera zona más amplia con cortes de vialidad si la situación lo requiere. Este perímetro se establece para evitar intromisiones de personas no autorizadas, periodistas, familiares y en algunos casos hasta participantes de los hechos. Se trata de no permitir que se alteren los indicios. El segundo es el lugar cerrado. Aquí definitivamente el policía debe asegurar el acceso al inmueble. Patrullas y policías deben de quedar fuera del acordonamiento en todos los casos. El paso siguiente es la documentación del lugar, fotografía, video y narración. La regla de oro es: no toco, no muevo, no sustraigo, y no agrego. En tu reporte debes registrar todos los factores relacionados con el hecho. Por ejemplo, si hay olor a gas, lluvia, viento, temperatura, condiciones de visibilidad,
Realiza entrevistas a testigos y víctimas. Da acceso y registra a los equipos de emergencia y personal capacitado para el procesamiento del lugar, que estén debidamente identificados. Es importante mostrar la trayectoria de acceso a la zona crítica que usaste para que se recurra a la misma y que los peritos estén conscientes de posibles alteraciones en esa ruta. Se debe llenar el formato IPH, que corresponde a la preservación del lugar de los hechos con las firmas de quien entrega y quien recibe. Tienes que permanecer atento en la circunferencia del perímetro, resguardándolo de posibles agresiones o intromisiones. Es muy importante mantenerse en alerta, porque en algunos casos los imputados pueden regresar al lugar de investigación e intentar manipular o extraer indicios. El último paso es llevar a cabo un minucioso reporte de tus acciones, desde el inicio hasta el final del evento, ya que cualquier observación, por mínima que sea, puede ser clave en la reconstrucción del suceso y en la definición de responsabilidades. La entrega formal del reporte debe contener la siguiente información: el registro de la hora, fecha y circunstancias en las que se deja el lugar bajo la responsabilidad de la autoridad correspondiente. Para formalizar la entrega, deberás entrevistarte con el policía de investigación, perito o policías con capacidades para procesar, a efecto de proporcionar datos y otros pormenores. En caso de necesitar apoyo, cualquiera de las autoridades antes mencionadas podrán pedirte asistencia para que en el lugar de la intervención prestes auxilio, quedando bajo tu coordinación. Bien, ahí vimos. A lo que se refiere, esto es a nivel algo obvio que de otro país, pero es algo que nosotros como funcionarios lo tenemos que hacer: coordinar el área, no contaminar la escena del lugar de los hechos, tratar de manipular lo más poco posible si llegamos a la escena del lugar de los hechos, y documentar todo nosotros mismos. Del por qué me digo esto, para obviamente después nosotros como funcionarios tenemos que realizar el informe policial, y a su vez también se va a iniciar un expediente, tanto un expediente judicial. En el lugar, en eso, el fiscal oportunamente nos va a llamar y nos va a citar para prestar declaración. Muy importante dejar la constancia en nuestro informe policial. Es muy importante dejar nuestra constancia en nuestro informe policial. ¿Qué vimos al llegar al lugar? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes se hicieron cargo? ¿Y qué tipo de tarea realizaron? Esto siempre nos tenemos que documentar. Bien. Proceso de la investigación en la escena de crimen. Primer nivel: conocimiento del lugar de los hechos, verificación, comunicación con el fiscal, como hemos dicho antes, con el personal de, acá por ejemplo tenemos criminalística y también el gabinete científico del Poder Judicial acá en Chaco. 4. Protección de la escena. Protección de la escena para mantener la intangibilidad y conservación de los indicios y evidencia, para no poder alterar, modificar, destruir o aumentar o sustraer algún tipo de elemento. Conservar el medio ambiente y las acciones humanas. Proceso de investigación. Segundo nivel: llegada a la escena, búsqueda de información, planeamiento de la inspección. Tiene personal policial especializado del departamento de investigaciones. En otros lugares son brigadas. Personal del gabinete científico, del departamento de criminología en nuestras provincias, o del departamento ¿cómo es? De criminalística, prioridad de los indicios, método a utilizar, tradición, cuadro, lineal, peine, espiral o reloj. Bien, continuamos. Ingreso a la escena, ubicación de los indicios. 8. Pernización, fotografía, croquis, plano, video, filmaciones. Eso ya más que nada lo realiza el personal de criminalística o el gabinete científico en este caso.
9. Recojo, embalaje y remisión al laboratorio. Eso ya es para el material que realiza el personal de peritos. Los peritos. 10. Cadena de custodia en un procedimiento establecido por la normativa jurídica que tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos de materiales de prueba. Tiene 5 fases: fase de hallazgo, recolección, transporte, traslado, procedimiento y fase de custodia. 11. Documentación, traslado de la evidencia al laboratorio y cierre de la escena. La cadena de custodia es un procedimiento establecido por la normatividad jurídica que tiene propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos de materiales de prueba como documentos, muestras orgánicas, inorgánicas, armas de fuego, proyectiles, casquillos, vainas servidas, armas blancas, entre otros elementos. También podemos llegar a encontrar estupefacientes y sus derivados. Estos van a ser entregados a los laboratorios o forenses, tipo forense, que baja al lugar por la autoridad competente a fin de analizar y emitir un informe pericial por parte de los expertos de criminalística, quienes se basan en conocimientos técnicos científicos. La importancia en la cadena de custodia se basa fundamentalmente en que de garantizar el manejo idóneo de los elementos de materiales de prueba, desde su identificación en el lugar de los hechos, pasando por diferentes etapas hasta llegar al laboratorio, al envío del laboratorio para hacer su resultado pericial y enviar a la fiscalía. Presentación de embalaje interno. Tiene como objeto que el indicio material no sea objeto de algún tipo de contaminación, pérdida, alteración de sus características, de las cuales van a ser objeto de análisis pericial. Embalaje externo. Se denomina embalaje final el cual debe estar sellado o lacrado para que constituya una garantía de la integridad legal de la evidencia física. Que le explicaba hoy que cuando nosotros se realiza acá en Chaco, por ejemplo, la extracción del video, que se puede utilizar como material probatorio en un pendrive, se lo coloca en un sobre de color marrón, preferentemente, se lo cierra, se lo lacra, se sella, se lacra y se firma por el personal policial interviniente. Lacrado o sellado. La operación de sellado del embalaje externo. Es importante el uso de una cinta adhesiva transparente de manera que pueda realizar escritura sobre la misma. La cinta debe ser colocada en cada una de las aberturas del recipiente, sea caja, bolsa, sobre, entre otros. En la cinta se hace la mención, se escribe el nombre de la persona que se encargó de realizar el levantamiento de indicio en material. Es importante que la escritura abarque tanto la cinta como la estructura del recipiente protector y demás para efectos de seguridad, que el empaque no sea violentado o abierto, en este caso. Etiquetado. Por medio de este procedimiento se logra identificar e individualizar el indicio material. Bolsa de evidencia. Son bolsas plásticas con cadena de custodia impresa. Se considera que el embalaje tiene como fin primordial individualizar, garantizar la integridad del elemento probatorio. Técnica de recojo de indicios, evidencia. En la escena del delito se encontrarán indicios que para su análisis se debe tomar en lo posible todo el objeto o parte de ellos, denominándose en ambos casos muestras. Las muestras pueden ser papilares, de pisadas, fractura de puertas, huella de escalamiento, etc., dejadas en una estructura fija, las cuales se pueden mover, y otra que sí, las que se trasladan al laboratorio. Por lo tanto, su manipulación debe ser adecuada, su embalaje apropiado y correcto envío. Bien, vamos a toma de muestra. La pisada y marca de instrumentos se recogerán de diferentes formas: en piso duro, cinta adhesiva transparente o fotografía con luz rasante. En piso blando o bajo relieve se procederá con modelado a base de yeso o fotografiarlo. Eso es lo que vimos la clase pasada sobre oleografía.
Las huellas papilares mediante la aplicación de reactivos de acuerdo a cada tipo de soporte que lo contenga. Los platos, vidrio, cartones, láminas metálicas y similares se toman por los bordes, filo o punta para evitar destruir las huellas papilares que pueden haber en su superficie. Los vasos, jarros y otra vasija se deben tomar de la manija o asa. Las botellas destapadas se manejan introduciendo un dedo por su orificio y con la otra mano se toma por la base. Los vasos, copas y similares se toman apoyando uno o dos dedos en la mano en sus bordes y la base se presiona igualmente con los dedos de la otra mano. Las herramientas o armas que tengan manejo corrugado se pueden tomar por él, porque aquí no quedan las huellas dactilares. Las armas de fuego se pueden recoger por el arco guardamonte que recorre la cola del disparador, o comúnmente llamado gatillo. Las armas blancas se toman por el filo o por la punta, nunca por la superficie lisa. Los papeles se toman con pinza y no deben doblarse. Las manchas en vestido o prenda se dejan secar y se envían al laboratorio. Si la mancha de sangre seca en la pared o en la superficie que no pueda trasladar, se rapa con un cuchillo y en tubo de vidrio se envía. En cambio, si es fresca, se deja secar, cuidando no exponerla al sol y se trata como mancha seca. Si la sangre es abundante, se toma en tubo o en frasco de vidrio y se deja secar y se tapa. Si la mancha está en un arma o soporte transportable, se deja secar, se cubre con gasa y se protege con cartón para su envío. Bien, acá lo que les voy a contar una pequeña anécdota en un procedimiento en un abuso sexual. Vamos a lugar, 3 masculinos en una noche estuvieron en la casa de una menor, estuvieron tomando, teniendo bebida alcohólica, la drogaron con pastillas a esta menor y uno de ellos la sometió sexualmente en contra de su voluntad, la violó. Se hace la denuncia pertinente, la madre, bajamos al lugar, procedemos a la demora de los 3 masculinos, quienes se tomaron el tiempo, quitaron la ropa de la femenina, de la menor, lavaron, la cambiaron de ropa, estaba totalmente drogada. Ellos se cambiaron de ropa, donde uno de los masculinos lo único que no hizo, el que cometió el hecho, digamos, que hizo, abusó sexualmente a la menor, el autor de los hechos era mayor de edad, no se había bañado y no se cambió su ropa interior. Yo al enterarme de esto, informo al oficial de servicio, quien a su vez se llama el fiscal, y lo que ordena el fiscal interviniente es que se proceda al secuestro de la ropa interior del masculino. Gracias a esto que se realizó el secuestro de la ropa interior, utilizamos en ese momento guantes de látex, colocamos en un sobre marrón, lo sellamos, lo lacramos, se realizó bajo el formal secuestro se realizó bajo la presencia de testigo hábil y se envió a la fiscalía. Gracias a eso se pudo demorar a esta persona y llevarla a juicio y condenarla por el abuso. Eso me comento como experiencia. Los cabellos deben arrancarse y nunca cortarse, evidenciándose por separado las muestras de cabello, parto de evidencia señalando de qué parte del cuerpo son. Si un recipiente contiene un líquido para examinarse, tapar bien para su envío. Los nudos no deben soltarse, se conservan cortando la ligadura a distancia. Los alimentos deben recogerse en envase original, caso contrario en envases limpios y secos. La muestra de agua para su análisis bacteriológico y para físico-químico se toman con frascos estériles en cantidad mínima
de 500 centímetros cúbicos de polvos, plantas, semillas, hojas, tallos se envían en bolsas plásticas y por separado. Los solventes orgánicos son tóxicos y sustancias inflamables. Los tóxicos y sustancias inflamables se envían en frascos con tapa de ropa plástica, evitando el roce y los movimientos protegidos con cartón. Seguimos, los medicamentos se envían tal como se encuentran, las sustancias explosivas, bombas, etc. Se dejan tal como están y se da aviso a los técnicos especializados, en este caso cuartel de bomberos de la policía del Chaco acá en la capital, quienes realizan la tarea de explosivos, de desactivar bombas o granadas en algunos casos. También se produjo acá en Chaco, más que al lugar también en un procedimiento desactivación y se envían con la seguridad del caso. En caso de drogas ilícitas o estupefacientes, efectuar la prueba de campo con los reactivos químicos correspondientes y luego recogerlo en el mismo soporte que lo contiene. Precauciones: tener cuidado al caminar, evitar tocar, rozar, sacudir o cambiar los objetos de lugar, verificar interruptores en lugares oscuros, no fumar ni dejar caer objetos. Se va a tomar nota de los objetos detectados. El policía debe ampliar su conocimiento en criminalística para que tenga una actuación que garantice el esclarecimiento de los hechos. La escena del crimen es la más fructífera fuente de información. Una prueba de la naturaleza física es más conveniente que una prueba testimonial. El tiempo pasa, que pasa es la verdad que huye. Bien, esto ya en los envases rotilados, vamos, yo igual le voy a pasar la... Bien, la cadena de custodia nace desde el momento que se verifica la comisión del hecho, necesariamente a cargo del interviniente inicial, efectivo policial, efectivo que aísla, pesquisa o familiar, que hace contar que la evidencia no fue tocada hasta que llegue el laboratorio criminalístico. Las pruebas se envían con precinto oficial por separado, indicado el oficio que se remite, fecha de envío, contenido de muestra, examen solicitado, así como la relación de la muestra que la persona con la persona que pertenece. Solicitar examen innecesario. En el embalaje debe figurar recuadro de donde se anotan los nombres, fechas y firma de todas las personas a cargo de la evidencia en todo el proceso. Utilizar etiqueta y sellado de muestra que evita cambio o falsificación. Usar libro de registro de campo, consigna objeto de la toma, localización del lugar realizado, proceso, posible muestra, calidad, método, fecha, hora de la forma. Esto ya es más técnico. Ya realiza ese tipo de pericias o de información y maneja el personal o el perito interviniente. La remisión de los indicios al laboratorio para estudio y análisis se da cuando el perito, encontrándose en la escena del crimen, de acuerdo a su especialidad, considera pertinente mantener los indicios en su poder hasta su retiro de la escena del crimen. Esto se realiza cuando existe riesgo de destrucción, mezcla o deterioro para su posterior análisis. La muestra está bajo su responsabilidad en la cadena de custodia por encontrarse dentro de su dominio. Finalización de la investigación criminalística. Terminada la diligencia de la escena del crimen, en coordinación con pesquisa y el perito, dispondrá que está cerrada temporalmente, indefinida o totalmente, si se considera que aún existen aspectos periciales e investigatorios para definir. De lo contrario, se determina que no existe mayor acción pericial que realizar, se dispondrá de la escena que pueda ser utilizada a libre disposición agraviados o solicitados. Yo le voy a pasar también principios sobre tratamiento de la evidencia. Está en el mismo. Bien, ahora vamos a ver otro video. Hoy le vamos a hacer 2 horas. Ahora vamos a hacer 2 horas. Porque hay mucho material. Y quiero que lleven todo el material. Que vean, que escuchen
se hizo largo la clase, pero creo que vale la pena. Hoy vale la pena lo que es los elementos, cómo cuidar la cadena de elementos. Un tipo de error o incluso una forma de poder mejorar el procedimiento, pues déjalo en los comentarios para que las demás personas, incluyéndome a mí, podamos conocer ustedes como yo. Otra cosa antes de comenzar, porque quiero lección de... Lo primero que debemos entender es que la protección y la preservación del lugar de los hechos no es tanta responsabilidad nuestra, sino del primer respondiente, siendo este la primera autoridad que llegue al lugar de los hechos. Esta autoridad tendrá como responsabilidad y tarea primordial preservar y proteger el lugar de los hechos. Él o ella será quien acordone el lugar de acuerdo a sus conocimientos y se mantendrá en el lugar hasta que el cuerpo de peritos llegue a este. Una vez que hayamos llegado al lugar de los hechos como peritos, lo primero que debemos de hacer es una entrevista al primer respondiente. Debemos de corroborar la noticia criminal para saber exactamente de qué tipo de lugar estaremos trabajando. Si a nosotros, Ministerio Público, nos dice que hubo un reporte, o en este caso una denuncia, de un posible homicidio, pero al llegar al lugar hablamos con el primer respondiente y él nos dice que se trata de un robo, pues ahí las historias no concuerdan. Entonces habrá que corroborarlo de nuevo con el MP y también con el primer respondiente para saber si estamos hablando del mismo lugar. El primer respondiente nos tendrá que dar toda la información que él conozca o desconozca. Asimismo, si este primer respondiente tiene las capacidades de procesar un lugar de los hechos y en dado caso, debido a que se haya tenido que priorizar el levantamiento de algún indicio, nos lo proporcionará. Otra de nuestras tareas es revisar el acordonamiento, que el acordonamiento esté bien. En este caso lo estoy cambiando. Para mí estaba bien desde un principio, pero ahí los laboratorios me hicieron la recomendación de que lo cambiáramos, ya que ellos aseguraban que en lugares cerrados, puertas y ventanas se tenían que acordar en forma de X. Yo lo cambié sin ningún problema, pero al menos para mí estaba correcto el acordonamiento que se había realizado. Podrán indicar a cualquier autoridad, primer respondiente o demás policías que estén alrededor, que amplíen o modifiquen el acordonamiento. Posterior a todo esto, procedemos a poner nuestros trajes TIREC, nuestro traje de bioseguridad, ya que en breve vamos a ingresar al lugar de los hechos. Debemos de tener en cuenta que este traje no solamente es de adorno o no es un uniforme, sino que es, tal como lo dice su nombre, un traje de bioseguridad. Este traje no nos va a impedir alterar o contaminar el lugar de los hechos, pero sí nos va a permitir protegernos a nosotros y también en cierta parte el lugar de los hechos. Mientras me estaba poniendo los guantes se me rompió uno. Esto es importante que lo sepan, ya que a un lugar de los hechos no solamente vamos a jalar con un par de guantes, con un traje de sino que es necesario llevar varias cantidades, por ejemplo, de guantes. En caso de que se nos rompan, poder cambiándolo inmediatamente. Otro de los pasos importantes. Bien, es importante también, como primer respondiente, también tener guante de nitrilo o guante de látex en nuestra mochila, en nuestro bolsillo, como para si tenemos, en el caso de un homicidio, si queremos tocar algo, no es necesario tocar, pero siempre para no dejar nuestra huella dactilar o alterar el lugar con nuestras huellas. Eso también sucede. A mí me ha pasado cuando era cabo, 2010, fuimos a secuestrar un vehículo que robaron. Recuperamos el vehículo, era el servicio externo del departamento 911 de acá en la capital de Chaco. Pudimos lograr dar con el vehículo, se dieron a la fuga los sujetos que habían traído el vehículo y ingresamos al vehículo, miramos, observamos, abrimos la puerta cuando bajaron el personal de rastros de la división de antecedentes personales policiales. Encontraron nuestras huellas y nos dijeron que tenían que tener, era joven yo en ese momento, mi primera jerarquía como suboficial y tenía poca experiencia. Me dijeron, contaminaron el vehículo con sus huellas dactilares. Eso también es muy importante, siempre tener un par de guantes de látex o de nitrilo en el bolsillo.
es identificar el norte, ya que el norte dictará hacia dónde están ubicados todos nuestros indicios. Este paso tomará más importancia durante la fijación. Es de mucha utilidad, además de importancia, utilizar un señalador norte y una flecha que indique hacia dónde está el norte para que ustedes inmediatamente y cualquier persona que esté trabajando como perito dentro del lugar de los hechos sepa hacia dónde está el norte. Nuestro siguiente paso es identificar el PUES, por sus siglas o por su abreviación, Puerta Única de Entrada y Salida, y es ahí donde pondremos nuestro puesto de mando. Esto quiere decir que ahí pondremos todas nuestras herramientas. Prácticamente ahí tendremos toda nuestra zona de trabajo, pero esa tiene que ser fuera de la zona crítica y, muy recomendable, al lado de la puerta única de entrada y salida, que inmediatamente que salgas de la zona crítica puedas tener a la mano todo. Proseguimos con la observación del lugar de los hechos. Así como lo vimos en varios videos, así como una recomendación que me hizo un profesor, es hincarnos y hacer un paneo de derecha a izquierda cuantas veces sea necesario. Primero enfrente, a los lados, atrás, abajo y arriba. Y una vez que estemos completamente seguros de que no hay nada a nuestros alrededores, podremos dar un paso hacia adelante. Recordemos también que para hacer una observación necesitamos técnicas de observación, necesitamos determinar qué metodología vamos a utilizar. En este caso, para esta escena en concreto, para este lugar de intervención, utilizamos la técnica de abanico, que reitero, tienen un video donde hablamos precisamente sobre las diferentes técnicas que existen, entre ellas esta que utilizamos. Si es que quieren aprender un poco más, se los dejo de nuevo acá arriba a su derecha. Nuestro siguiente paso es la fijación. Hicimos primero una fijación del lugar de los hechos tal y como nosotros lo encontramos. Esto es un paso importante también, ya que tendremos que demostrar cómo es que nosotros como peritos encontramos o se nos entregó el lugar de los hechos, para así poder evitar algún tipo de problemas, por ejemplo, que si hubieron alteraciones, que si unos indicios no existían, que si se perdieron algunos indicios. Bueno, de esta manera podemos demostrar cómo es que a nosotros se nos entregó el lugar de los hechos. Vamos a poner todos los indicadores pues de la manera en la que se supone que nosotros deberíamos de haberlos encontrado utilizando nuestra técnica de abanico. Utilizamos A y B en este caso para tanto el cuerpo como la cabeza, o lo que aparentaba ser una cabeza, utilizando letras para cuerpos o miembros de cuerpos y los números para los indicios. Después se hizo obviamente una fijación del lugar ya intervenido. En este caso no tomamos fotografías individuales debido a que más adelante van a ver que aprovechamos que estábamos grabando para hacer una fijación videográfica, que esto ya está permitido y en algunos casos es incluso obligatorio. Por lo menos aquí en México, en el protocolo de feminicidios dicta que es obligatorio hacer una fijación en video. Nos apoyamos de nuestros testigos métricos que, como pueden ver, En nuestro caso acá en Argentina también solicita material fílmico, fotográfico y fílmico. existen de varios colores y de varios tamaños y dependerá primero que nada de la superficie que estemos trabajando, de la iluminación que tengamos. Por ejemplo, en una superficie negra no vamos a utilizar un testigo métrico negro, sino que necesitamos algo que contraste, por ejemplo un blanco, un amarillo. Ahí más o menos hicimos una fijación. Obviamente se tiene que hacer con mayor precisión, con mayor paciencia, ya que tenemos que irlo haciendo uno por uno. La siguiente fijación que hicimos fue la fijación planimétrica. Primero comenzamos midiendo todos los indicios. En este caso, como teníamos un cuerpo en una silla, también debemos de fijar la silla. Debemos de medirla en forma de escuadra, o sea, un eje X, un eje Y, para después plasmarlo en nuestro plano. En el lugar de intervención no vamos a hacer un plano muy detallado, sino que nos vamos a hacer valer de las figuras geométricas más básicas, cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos, para así más o menos darnos una noción, ya que en el lugar de intervención no podemos darnos el tiempo de darle detalles importantes siempre en nuestros planos. Lo primero que debemos de hacer es poner nuestra rosa de los vientos, para así identificar dónde está el norte, que ya habíamos identificado en pasos anteriores. Bien, vamos a continuar. Queda un minuto. Salimos un instante y volvemos a ingresar. Estoy pasando ahí por el grupo WhatsApp el enlace nuevamente. Por favor, conéctense todos y continuamos con la clase. Aguardan 5 minutitos y se le estoy pasando ya.